Hello, bienvenido al episodio 2 de la miniserie Cómo comprar una casa antes de los 30. En el episodio anterior te conté por qué tomé esta decisión, te conté de eso que me motivó, qué situaciones personales tuve, cómo la fe fue mi moneda para poder dar este paso y cómo el crecimiento personal siempre también fue la herramienta para ayudarme. Y hoy quiero hacer algo diferente. Hoy no quiero llegar a motivarte, sino más bien quiero informarte con todo el proceso que viví. Porque cuando yo tenía 26 años, nadie me explicó esto con palabras simples. Y por eso me equivoqué mucho, perdí dinero, estuve muy confundida, perdía mucho tiempo, pero hoy te voy a enseñar desde mi experiencia y mi historia. Muchas personas creen que no pueden comprar una casa porque no ganan miles de dólares y eso es algo que debemos de tenerlo bastante claro. No es tanto los miles de dólares, es también cómo funciona el sistema bancario y cómo lo podemos usar a nuestro favor. Y este episodio es para eso, para que conozcas las condiciones reales, opciones reales, y dejes de limitarte mentalmente con un imposible que no vas a poder aplicar, que algo te está faltando. O yo más bien te invito a que experimentes, que conozcas mi historia y tú analices tu situación y te proyectes para la tuya. Porque a veces no es que no podemos, solo es falta de conocimiento. Mira, la verdad sobre el crédito, voy a empezar con una verdad un poco incómoda, pero la banca no presta por fe. Eso es demasiado real y transparente, la banca presta por historial. Y esto casi nadie nos lo explica cuando somos jóvenes desde los 18 años. Por eso siempre le digo a mis allegados, empiecen desde lo pequeño. Un crédito celular, una tarjeta en una casa comercial como de Prati, hasta comprarte un electrodoméstico en alguna de estas tiendas como Artefacta, Créditos Económicos, etc. No importa el monto, lo que importa es cómo tú te comportas con las fechas de pago, cómo tú le demuestras al sistema financiero que eres una persona realmente responsable. Y eso fue también mis primeros pasos. Yo ya te conté en el episodio 1 cómo desde los 18 años yo empecé a tener mi primera cuenta, mis primeras compras, y eso me sirvió muchísimo a lo largo de toda mi vida. Y aquí es donde mucha gente dice, ¿para qué si esto es poquito, no? Minimizamos a veces los montos. Pero como todo este sistema bancario es una lógica de números, aquí no están viendo a veces el monto únicamente, sino diferentes variables como fechas, como comportamiento de la persona, dónde compra, qué hace, cada qué tiempo compra. Y justo ahí es donde el sistema empieza a cerrar o a abrir puertas dependiendo el caso. Y cuando tú te comportas de una manera excelente, pagas puntual, el sistema te registra como un buen cliente y las empresas confían en ti y los créditos empiezan a aparecer solos. Y créeme, es mejor que un banco te llame a que tú tengas que tocar puertas, porque ahí sí ellos se portan bastante reacios. Porque cuando tú ruegas por este crédito, el sistema es como que huye de ti. Voy a contarte específicamente cómo yo pude sacar un crédito siendo soltera con el IES y por qué tomé esta decisión. El día que cumplí 18 años, abrí una cuenta de ahorros. Yo no tenía $200 porque en ese tiempo para mí eso era mucho dinero, pero le pedí prestado a una tía y le dije, tía, préstamelo hoy y te lo devuelvo cuando ya el banco me haya creado una cuenta. El sistema ha cambiado tanto que antes era obligatorio tener $200 para abrir una cuenta de ahorros. Luego, a los 19 años, conseguí ya mi primer trabajo, empecé hacer mis primeras transacciones, como les comentaba. Esto es súper importante para que el sistema te vaya registrando. Apoyando a mi mamá en la casa y llega una parte importante en nuestra vida de que ella quiere comprar su primera casa, mi mamá.
En ese punto yo le dije, está bien mamá, yo te apoyo. Pero mira cómo es la vida de una buena maestra, que ahí yo empecé a entender cómo eran estos trámites de compra con crédito hipotecario, que es el que yo apliqué para mi casa. Pagas una entrada y en los bancos después te ayudan para que ellos paguen el resto de la deuda y tú te quedas la deuda con el banco. Eso yo ya lo entendía en mis primeros 20 años. El dinero no solo se gana, chicos, también se administra. Y eso es súper importante tener en cuenta. Yo no hacía esto pensando en comprarme una casa al futuro cuando ayudé a mi madre. No lo creía así, no me creía tan capaz, siendo sincera, porque creía que el orden era diferente, ¿no? El orden era casarse y luego pues tener tu propia casa. Pero cuando los años pasaron, decidí ya comprar mi casa por mejores ingresos y yo ya sabía un poquito del trámite por la experiencia que tuve con mi mamá. Cómo estaba mi historial, cuánto podía pagar y a qué tipo de crédito me convenía. Pero adicionalmente, yo sabía que cada año las reglas del crédito cambian. ¿Por qué? Porque nuestro país se mueve muchísimo con cambios de sueldo básico, con cambios de tasas para apoyo a mi primera casa. Entonces, ciertas ventajas debemos de saberlas conocer antes de tomar una decisión. Pero yo no improvisé, no salí desde cero. Mi experiencia desde muy joven, apoyando a mi mamá, me sirvió. Empecé también analizando si era mejor conveniente comprar en la banca privada o en la banca pública. Hace unos 15 años atrás, tener una casa tampoco era tan sencillo por temas de quién te prestaba el dinero. El dinero no se prestaba mucho hasta que se habilitó hace también unos 20 años o más, un poquito atrás, el crédito del BIES, que es el banco del IES, un banco público. Pero antes solo lo daba la banca privada. Entonces yo estuve analizando verdaderamente, centavo por centavo, si banca privada era más económico el interés a que la banca pública, y en mi análisis te puedo decir que en la banca privada te pedían en ese tiempo hasta el 40% de entrada, que eso es un porcentaje bastante fuerte. Si hablamos de un ejemplo de $100,000, una vivienda en Guayaquil, estaríamos hablando que entregas en efectivo a la constructora, quien es la empresa que te vende la casa, $40,000 en el primer pago, o si llegan a un convenio de pago de entrada, sería máximo de 2 a 3 años de $40,000. Que para mí esto es un valor demasiado fuerte y yo, haciéndolo por banca privada, lo veía muy imposible. Porque también las tasas suceden ser más altas y las condiciones más rígidas, como en este caso, de que sí o sí una entrada del 30%, al 40%, dependiendo de qué banco era el que te prestaba. Y yo, pues bueno, sinceramente, con el corazón en la mano, dije, esto no es para mí. Pero luego yo seguía en mi camino curioso, siempre he sido muy curiosa cuando encuentro un tema en alguna temporada de mi vida, y me fui por el IES, ¿no? Empecé a analizar el IES y vi que estábamos con una nueva tasa para las primeras casas y que también estábamos con otro porcentaje de entradas. Cuando mi madre compra, a ella le pedían, sin más no recuerdo, del 20 al 10% de entrada, que igual es un poco fuerte. Pero cuando yo la compré me pidieron el 5% de entrada. Y eso es lo chévere y lo que me lleva a motivarlos a que ustedes también averigüen. ¿Por qué? Porque dar un 5% de entrada para tener una casa es algo realmente económico. ¿De acuerdo? Es decir, que si la casa cuesta 100,000, tú vas a dar como 5,000 de entrada. Aunque tampoco sería el camino más ideal, pero cuando no tienes un capital fuerte, como era mi caso, yo decidí tomarlo. Y ahí entendí que no sencillamente a veces
no es falta de dinero, sino que era un poquito falta de información la mía, pero seguí persistente hasta encontrar esta opción. Con la banca pública, que en este caso es la del BIES, que venimos conversando, no existe planes de vivienda con tasas altas de intereses, y eso es el beneficio. Y el IES te financia el 95% de tu casa. O sea, eso es demasiado buenísimo para las personas. Ahora, tenemos algunos controles. Por ejemplo, la casa no debe de superar el $102,000. O sea, tampoco es una mala casa porque es un buen precio. Pero la casa debe ser nueva, primer dueño. O sea, hay varias reglas que se deben de cumplir, pero sé que para mí, fueron las que yo necesitaba. Y esa tasa preferencial que te dan por ser primera casa también es súper buena. Yo analicé con las del mercado y la mía era del 6.5 versus banca privada era más del 8%, que es muy alto. Entonces, cuando yo encuentro esta oportunidad del IES y yo necesitaba otra parte, que les voy a contar. El IES tiene ciertas condiciones y ahí debemos estar bastante atentos, que darte un crédito no es tan automático. Debemos de cumplir con unas condiciones claras. Estar afiliado, ¿qué quiere decir estar afiliado? Que yo recibo un sueldo y la persona que me paga a mí, la empresa que me paga a mí, me ha afiliado al Seguro Social que se llama IES en Ecuador. Que estoy al día en mis aportes, es decir, que mi jefatura, el dueño de la empresa a quien yo trabajo, está pagando todas las mensualidades. Y esa verificación ayuda muchísimo a que yo pueda pues también continuar con mi proceso de compra de casa. Y esto es duro de escuchar, pero verdaderamente tu empleador, si no está pagando, el sistema no te perdona. Antes te pedían que estés 3 años de aportes consecutivos para obtener un crédito hipotecario. Ahora cambió a 1 año de aportes consecutivos y revisan tus 6 últimos sueldos. Esta parte es demasiado importante porque de acuerdo a tu sueldo te van a prestar la cantidad de dinero para tu casa. Es decir, si gano $500, podría más o menos aplicar a una casa de $32,000, por ejemplo. Esas condiciones también existen en una tablita que las puedes revisar, la que esté actualizada al día de hoy. Y entender cómo funciona este juego te da a ti más poder para poder conversar con los vendedores, con la constructora y saber hacer tus propias negociaciones. Que eso también te va a empoderar a ti a tomar el control de la venta. Yo básicamente, te voy a ser sincera, no sentí temor ni miedo porque toda mi vida he pasado por este tipo de trámites. Claro, no una casa, pero sí ir a tocar puertas, averiguar, recibir muchos no. Pero un no para mí no significa que hasta ahí llegó mi destino. Yo voy a seguir tocando otras puertas hasta encontrar la que sea para mí. Y así fue. Vi muchas casas lindas, como te había dicho, en Vistana. Vi otras casas en Villa del Rey, pero ya no se adecuaban a lo que yo visionaba para mi futuro, hasta en que encontré mi casa finalmente. Y era la opción porque ahí también ya pude descubrir lo del BIES con este 5% de entrada. Adicionalmente, ya cuando tú haces el proceso de la compra real, ¿qué quiere decir esto? Ya elegiste un banco, ya tu vendedor sabe con quién vas a comprar, tu vendedor se encarga de hacer el trámite, la carpeta, ¿para qué? Para que el banco pueda hacer el desembolso. Ese desembolso de esa gran cantidad de dinero no va a llegar a tu cuenta. Ese dinero, en mi caso, llegó directamente a la cuenta de la constructora. Pero antes de que depositen el valor monetario, viene el BIES, revisa la casa, que cumpla con las condiciones, que sea nueva, que sea dueño por primera vez, que sea el valor que dicen las escrituras, por ejemplo. Si estoy pidiendo 90,000 por una casa, la casa debe sustentar ese valor. No te van a presentar una casa pequeñita, pues no, o que no tenga los acabados. Todo este proceso de revisión antes del desembolso se llama peritaje, es decir, se acerca un perito calificador
para confirmar que el valor de la casa que se está solicitando a través de un crédito cumpla y se pueda hacer el desembolso. Normalmente te dicen que esto dura de 2 a 3 meses y este tiempo es súper importante que lo tengas presente. ¿Por qué? Luego de que el BIES deposita el dinero a la constructora del pago total de tu casa, no quiere decir que solo ese es el valor. Tú tienes que pagar unos valores extras, que es valor de las escrituras, de las plusvalías, bomberos, comprarte tus medidores de agua, medidores de luz, y todo eso es dinero extra. Si tú quieres que yo te dé valores exactos, yo te los podría dar, pero tienes que escribirme en mi Instagram para hacerte un podcast especial de eso. Pero son valores bastante fuertes también. Y ahí, ojo, eso en ciertos casos el BIES no lo va a financiar y tú tienes que tener el dinero debajo del colchón, digamos así, para ir y pagar, porque a mí eso es lo que más me asustó. Más que pagar la entrada y más que conseguir el crédito, a mí me asustó es tener esos valores extras legales que se hace para tener una casa. Y ahí se vienen gastos tras gastos tras gastos de documentación. Pero bueno, ya una vez que el perito revisó la casa, aprobó, BIES pagó, y en mi cabeza estaba 3 meses a esperar, pero no esperé 3 meses. Creo que a las 2 semanas ya habían depositado el dinero y la constructora me dice, niña, ya está su casa, ahora sí tiene que empezar a pagar las escrituras. Y ahí vienen estos valores que les comenté que son costosos. Y bueno, ahí con fe en Dios, yo tenía unos ahorros, pude pagar, pude también continuar, pero sí estaba yo bastante nerviosa, asustada. Manejarlo sola como mujer no es tan sencillo. Cuando yo fui a firmar las escrituras, me decía la chica, bueno, esperemos a su esposo para firmar. Y yo le decía, no, señorita, yo estoy sola. Yo vengo sola, es una casa sola. Y se sorprendieron. Ir, comprar. Luego de que tú compras una casa, pagas las escrituras, también vienen otros trámites de preparar la casa para poder venir a vivir. Y preparar la casa, no hablemos de lujos, preparar la casa es como comprar candados, poner seguridad a la casa, poner los accesorios del baño, o sea, cosas extras que también es un gasto. Pero todo eso, gracias a mi Dios, lo pude asumir de una manera sola, sin miedo a que estoy sola, solo que te lo comento por si acaso se te viene en algún pensamiento, ay no, yo estoy sola, yo no tengo que me ayude. Bueno, tienes una experiencia real, cercana que yo lo pude hacer. Y algo también importante que quiero que sepas que estas entradas que yo di no se pagaron de golpe. Se pagaron en diferentes pagos. Se hace un plan de pagos con tu vendedor. Tú puedes llegar desde 3 meses, 2 meses, hasta 3 años, tengo entendido. Del último que he venido revisando en diferentes constructoras, dependiendo también el tiempo de entrega de tu casa que tú la quieras. Si tú la quieres entrega rápida, pagas cash. Si tú la quieres un poquito que se demore por temas de que todavía te falta completar aportaciones al IES o porque lo vas a hacer con la banca privada y todavía estás en trámites con el IES, con la banca privada, perdón. O sea, todo eso tú lo puedes hablar con tu vendedor y siéntete libre de negociar. Siéntete libre de decirle, ¿sabes qué? Mira, yo en 10 meses te voy a pagar la entrada o en 3 meses te voy a pagar la entrada. Ojo que también tienes que analizar paralelamente dónde vas a estar viviendo o si te vas a casar, en qué fecha te casas para que te entreguen tu casa, o si estás viviendo con tus padres que todavía tendrás que seguir viviendo con ellos hasta que te entreguen tu casa. Y ahí tienes que organizarte monetariamente el pago de la entrada versus tus pagos continuos del mes a mes, ¿no? Que eso sigue y sigue. Mira, quiero cerrar este episodio con una pregunta muy honesta. ¿Qué parte del sistema financiero no estás entendiendo y que estás llamando imposible? Comprar no solamente va a ser un acto de fe al momento de adquirir una casa. Es también un acto de conocer, investigar. Tampoco va a ser un acto de cuánto dinero tengo en mi cuenta bancaria. Es conocer el sistema,
preparar tu historial, cumplir condiciones y tomar decisiones con mucha claridad. Yo no compré una casa porque fuera valiente. Yo la compré porque dejé de ignorar cómo funcionaba el sistema. Dejé de a un lado esa mente de niña y empecé a tener esa mente de mujer, de cómo tomar a cargo sus propias cosas. Y en el próximo episodio yo te voy a contar cómo fue la firma, qué errores evitar al recibir tu casa y cómo realmente vivir pagando un crédito hipotecario. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos en la tercera parte de esta miniserie. Recuerda, soy María José Alcibar, una persona real para personas reales.